¿Qué tienen en común Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias o Irene Montero con el Banco Santander, el BBVA, Iberdrola, Repsol o Mercadona? Seguramente algunos pensarán que nada, porque son las malvadas empresas multinacionales, los ricos contra los que lucha la izquierda y todos los héroes del pueblo. Pues lo que tienen en común es básicamente todo, especialmente esto. Sí, todos los nombres que he dicho están adheridos a la siniestra y globalista Agenda 2030, esa guía de las Naciones Unidas dirigida por todas las élites económicas y políticas del mundo que destruirá tu vida tal y como la conoces. Porque sí, todos sabemos que sobre el papel los objetivos de esa agenda son maravillosos: acabar con la pobreza, luchar contra el cambio climático, etc. Pero los objetivos reales son bien distintos. Luego los explicaremos. Por tanto, eso de que la izquierda defiende los intereses del pueblo son básicamente cuentos chinos, y no me refiero al programa de Jorge Javier Vázquez, que acaban de cancelar porque no lo ve ni su prima. Lo que pasa es que son unos maestros de la propaganda y han conseguido hacer creer que precisamente los disidentes de esa porquería globalista son los que están al lado del poder económico, cuando es exactamente al contrario. Todos los que dicen trabajar por los pobres y los obreros llevan el pin de esa agenda diabólica, que lo único que pretende es empobrecernos aún más para llegar a una sociedad feudal donde las élites disfruten de unos privilegios que tú nunca tendrás. Hay que decir que el Partido Popular también está incluido en esa agenda. De hecho, fue Rajoy el que nos metió en ella. Pero vamos a hablar de los que nos dan lecciones de moral a los demás y nos acusan de estar al lado del poder económico y del IBEX 35. Spoiler, el IBEX 35 está enamorado del PSOE. Hoy vamos a hablar de ricos y pobres, pero antes ya sabes, dale a like al vídeo, suscríbete y dale a la campanita. Y sobre quién está realmente en contra de los ciudadanos y de los trabajadores para favorecer a todos los millonarios habidos y por haber. Y ya os adelanto que son precisamente esos que más veces al día pronuncian la palabra pueblo. ¡Comenzamos! Hace tiempo vimos a Yolanda Díaz con un discurso muy proletario. ¿Os acordáis cuando amenazó a Mercadona y al Corte Inglés con topar los precios y poner límites a la cesta de la compra? Toda la izquierda aplaudió que Doña Tucán se enfrentase a las grandes compañías para ayudar al pueblo a que los alimentos pudieran llegar a todas las familias a precios asequibles. Seguramente también os acordáis cuando amenazó a las compañías eléctricas por la misma razón, por sus precios desorbitados que iban en contra de los ciudadanos españoles. Creo que no es justo que las grandes eléctricas se forren a costa de más de 5 millones de pobres energéticos. Y también arremetió contra los bancos por sus beneficios extraordinarios que provocaban el empobrecimiento del pueblo. Estos malos ejemplos de empresas del sector financiero, pero que tienen beneficios que a veces, permítame, son obscenos. Claro, todo el mundo se tragó esos discursos como un enorme nabo, porque no conocen a la pasionaria Yolanda. Y es que todo era teatro, como siempre, ya que mientras hacía esos sermones machacones contra Mercadona, contra las eléctricas y contra el Santander, la veíamos en múltiples actos patrocinados por Mercadona, por las compañías eléctricas y por el Santander. Las tres compañías que llevan el mismo pin de la misma agenda que impulsa ella, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por tanto, ahora ya sabemos que cuando habló el otro día de los poderosos que planeaban escapar de la Tierra en cohetes, ella misma tenía un asiento VIP reservado en uno de ellos. Ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, basado en huir del mundo para protegerse. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra. La Agenda 2030 no es ninguna conspiranoia, ni los que estamos en contra de ella somos peligrosos, terraplanistas o amantes de la cultura ovni. Eso es lo que han conseguido que creas los que la han creado, que somos unos zumbados, amantes de las conspiraciones, para que te entre bien toda la porquería que llevan años preparando estas élites del demonio. La Agenda 2030 es la que está haciendo que en mi ciudad, Madrid, la gente más humilde con coches más viejos tengan que llevarlos al desguace porque una normativa dice que contaminan mucho a pesar de pasar correctamente su ITV.
La Agenda 2030 es la que te ha metido multitud de impuestos llamados verdes para luchar contra el cambio climático, cuyas premoniciones fallan más que las encuestas de Michavila. La Agenda 2030 es la que está impulsando determinadas leyes de género para discriminar a la mitad de la población o para hormonar a tus hijos si deciden que se sienten de otro sexo distinto. Y la Agenda 2030 es la que está favoreciendo y permitiendo la entrada por miles de inmigrantes ilegales con culturas incompatibles con Occidente, que está provocando que nuestras calles sean cada día más inseguras. Eso es la Agenda 2030, ni más ni menos. Una gran mierda pintada de purpurina. Y es que en los últimos días hemos visto un acelerón en la promoción de dicha agenda. Hemos visto a las cuentas oficiales de los supermercados y de muchas empresas anunciando su apoyo a este pacto de la ONU. Hemos visto hasta equipos de fútbol sacando una pancarta gigantesca para promocionar esta mierda. Como el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid del otro día, que por si no estuviera ya suficientemente denigrado el fútbol, encima se empeñan en denigrarlo aún más promocionando mierdas globalistas. Aunque bueno, al final esta agenda les beneficia porque son millonarios. Son de esos que van a escapar del planeta en un cohete, junto a Yolanda Díaz. Pero el punto álgido lo puso Bill Gates con este vídeo promocional donde salen diferentes personalidades dando su apoyo a la agenda que te hará cada día más pobre. We all need to support the global goal. ¿Y con quién se reúne asiduamente nuestro presidente Sánchez y además dona 130 millones de nuestro dinero para sus objetivos diabólicos? Efectivamente, Bill Gates. Así que cuando votas al PSOE o a Sumar, esos partidos del pueblo que ayudan a los trabajadores y a los proletarios, debes saber que parte de tu dinero y de tu nómina, si es que no recibes una paguita, va destinado a un excéntrico multimillonario que se dedica a crear carne de plástico para que la sustituyas por las chuletas con guarnición que tanto te gustan. De hecho, la guarnición dentro de poco serán insectos, ya que poco a poco la Unión Europea nos está metiendo por los ojos que debemos comer cucarachas y otros bichos, y no me refiero a este, como gran fuente de proteína. Y seguramente me dirás, no, yo no voy a dejar de comer carne por muchos filetes de plástico que me quieran vender. Bueno, también hay una solución para eso. Mirad este vídeo. Se trata del conocido científico Matthew Liao, director del Centro de Bioética de Nueva York, que en una ponencia en esa ciudad en el 2016 afirmó esto. So I'll give two examples. So one is that people eat too much meat, right? And if they were to cut down on their consumption on meat, then they would it would actually really help the planet. But people are not willing to give up meat. Yeah, you know, some people will be willing to, but other people, they may be willing to, but they have a weakness of will. They say, wow, this steak is just too juicy. I can't do it. I'm one of those, by the way. So, you know, but so here's the thought, right? So it turns out that we know a lot about, we have these intolerance to, for example, I have milk intolerance, and some people are intolerant to crayfish. So possibly we can use human engineering to make it the case that we're intolerant to certain kinds of meat, to certain kinds of bovine proteins. And there's actually analogs of this in life. There's this thing called the long star tick, where if it bites you, you will become allergic to meat. I can sort of describe the mechanism. So that's something that we can do through human engineering. We can kind of possibly address really big world problems through human engineering. Efectivamente, salvar el planeta del cambio climático mediante ingeniería humana usando una garrapata cuya picadura te vuelve alérgico a la carne. Casualmente, unos años después de esta charla, comenzaron a salir estas informaciones en los principales periódicos. La garrapata que te vuelve casi vegano. Yo solo te estoy mostrando hechos objetivos, luego tú eres libre de seguir tranquilamente con tu vida o pensar que soy un conspiranoico. Pero lo cierto es que con tu voto estás financiando todo esto. Estás pagando a los que van a empobrecerte cada día más. Pero como decía, su propaganda ha conseguido hacer creer a la mayoría de la población todo lo radicalmente contrario a lo que ocurre, que la derecha es la que está junto al poder económico y las élites, y los progresistas son los que están con el pueblo. Yo la verdad es que solo veo un partido que está en contra de esta agenda, y no es precisamente de izquierdas. Todos los demás, incluido el Partido Popular, llevan el mismo pin que Bill Gates promociona en sus vídeos. No sé, progres, ¿de verdad no veis fallas en vuestra lógica? ¿Cómo compatibilizáis lo de defender a los obreros e ir contra los millonarios
con apoyar al hombre más rico del mundo? Os juro que es algo que se escapa a mi comprensión. Nunca entenderé por qué odiáis a Amancio Ortega, que dona a la sanidad máquinas contra el cáncer, y amáis a Bill Gates. Pero por Dios, si este gobierno ha creado hasta un ministerio dedicado en exclusiva a la Agenda 2030 y encima lo dirige la niña de la curva, o sea, Podemos, el partido del pueblo. Y encima tienen los cojones de hacer discursos épicos en contra de los millonarios. Tenéis los huevos del tamaño de la chepa de Pablo Iglesias. Es que se mean en la cara de sus votantes directamente. Ahí tenemos a Sánchez hablándonos de la importancia de luchar contra el cambio climático, de que usemos menos el coche y no viajemos en avión, mientras él usa el Falcon hasta para plantar un pino. Un avión que en una hora contamina más que una persona en todo el año. Y es que todo lo que hace la izquierda va encaminado a enriquecer a las multinacionales. Lo que pasa es que tienen tanta propaganda a su alrededor que son capaces de hacer creer justo lo contrario. Como he dicho antes, por ejemplo, la subida del salario mínimo. Es una maravilla. ¿Cómo no se le ha ocurrido a ningún gobierno subir los salarios por ley? Si es lo más fácil del mundo. Tú decretas una subida y el coste lo paga el empresario, pero el mérito se lo lleva el gobierno. Pero es que cuando tú subes el salario mínimo interprofesional, de esa forma, lo que haces es perjudicar al pequeño empresario que no puede pagarle ese salario a su empleado. Por tanto, esa pequeña empresa acaba quebrando y ese mercado lo absorbe la multinacional que ya paga por encima de ese salario mínimo. Conclusión, la que sale beneficiada es la gran empresa, el rico, ese que dice la izquierda combatir. El IBEX 35 es el mejor amigo del socialismo. Si cierra el bar Manolo, el cliente acabará tomándose el café en Starbucks. Si cierra la mercería Loli, el cliente acaba yéndose a Primark. Y si cierra Muebles Manolo, el cliente se va a IKEA. Y ojo, que yo no estoy en contra de las multinacionales, pero es que este país lo mantienen en su mayoría las pymes. Y la realidad es que no paran de cerrar miles de empresas cada día. De hecho, en 2022 se batió el récord de cierre de empresas en España con 26.000 empresas que se fueron a tomar por culo. Un 10% más que el año anterior. Pero bueno, en contrapartida se crearon cientos de miles de empleos públicos. De hecho, el 40% del empleo creado desde que Sánchez es presidente son funcionarios o trabajadores públicos. Otro epígrafe que no podemos olvidar de esta siniestra agenda impulsada por los globalistas que nos gobiernan es la inmigración. Porque es muy bonito acoger a todo el mundo que huye de la pobreza o de las guerras, pero lo que se esconde detrás es la mano de obra barata que hace devaluar los sueldos. Algo que al final termina sufriendo, efectivamente, el obrero que vota a los partidos que favorecen esta inmigración. Así que la próxima vez que un progre te diga que estás al lado de los ricos por votar a la derecha y de la élite, enséñales este vídeo. Cuando te digan que el obrero tiene que ser de izquierdas, porque solo la izquierda mira por ellos, enséñale este vídeo. Y cuando te llamen racista por estar a favor de una inmigración regulada y ordenada, pues enséñale este vídeo. Porque, quién sabe, igual acaba convirtiéndose en un peligroso fascista como tú y yo. Aunque seguro que luego a la larga te lo agradecerán. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado, podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.